Buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy vamos a tratar de un tema de muchísimo interés para todos los televidentes de este programa semanal Conversando con Luis Hermes. Vamos a hablar, como ya dije, de un tema de alto interés y que tiene que ver con la insolvencia. Cómo en ocasiones una persona empieza recibiendo esas tarjetas de créditos que le ofrecen una, le ofrecen otra, y después, por alguna circunstancia, o bien porque las utiliza demasiado, o bien porque no las sabe utilizar, le pasa que no tiene cómo pagar. Y entonces presta de una para cubrir el hueco de la otra, y después presta de la otra para cubrir el pozo de la otra, y luego no le alcanza, y empieza a prestar por fuera a intereses muy altos, intereses leoninos, que está por encima de los intereses reales, por encima de la usura, y entonces ya no tiene cómo pagar y el hueco se le vuelve profundo. Entonces encuentra en muchas ocasiones que puede poner en peligro la vida o puede poner en peligro los pocos bienes que con muchísimo sacrificio ha conseguido para la familia. Y en la mayoría de los casos, los colombianos han perdido sus bienes. A muchos esto los ha llevado a la muerte, los ha llevado a la locura, los ha llevado al vicio, los ha llevado a abandonar el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay una serie de causas que producen este fenómeno de la insolvencia cuando no se tiene claro cómo manejar los recursos. Pero antes de entrar en el tema de la insolvencia, vamos a presentar, como siempre, a una invitada que anualmente nosotros tenemos aquí para la presentación de la llamada Misa Inculturada del Chocó, y que atiende en esta época la fiesta de San Pacho en el Perú, en el Chocó, ya me fui tan lejos, en el Chocó. Y entonces por esta razón hemos invitado a Yani Ayala, quien es la coordinadora y que es invitada permanente a este espacio para poder presentar la Misa Inculturada. Yani. Buenas noches, doctor Luis Hermes, para usted y para toda la audiencia de Conversando con Luis Hermes. Así es. Cuéntenos un poquito sobre la mesa. mesa. Yo vengo del Chocó, yo vengo de Quito, le cuento. Así es, me está usted comentando ahorita que viene del Chocó, que pertenece al comité departamental. Así, de planeación. De planeación, entonces le toca Cauca, Valle, Nariño y Chocó. ¿Sí? ¿Qué es la misa inculturada? Es la adaptación del Evangelio a la cultura de los pueblos. Esta es una misa que compuso Zuli Murillo, que fue la homenajeada por el Chocó en el Festival Petronio Álvarez, que acaba de pasar. Es una misa con marcha, con abusado, con curulao, con danza, con contradanza, con aguabajo, con todos los ritmos del Pacífico, donde nuestras ofrendas son borojó, chontaduro, pastel, queso costeño, así no sea nuestra, pero en el Chocó nosotros hemos adoptado el queso costeño, así no tengamos ganado. Hay un plato que se llama bacalao. Sí, es de pescado seco. Entonces se cocina el pescado seco, se le quita desmecha, la espina, se desmecha. Eso en su pueblo le dicen escabeche. Escabeche, pero para nosotros es bacalao. Bacalao. Sino que ustedes, los tumaqueños, están más sofisticados. Y hay otro plato también
que es el atollado. El atollado. Yo, por ejemplo, yo aprendí a comer atollado en Cali, porque en el Chocó nunca lo comí, porque mi papá tenía unos perros finísimos y entonces se le daba de comida atollado con hueso carnudo. Entonces cuando esa monga ponían alguna queja, a mí me tocaba, para no darme el látigo, me tocaba levantarme a las 5 de la mañana a darle Atollado. el atollado a los perros. Entonces yo el concepto que tenía era que el atollado era comida de perro. Oh, el atollado es sabrosísimo, No, es una cuando lo aprendí a comer combinación es delicioso. de carne ahumada con queso, Con longaniza, con carne salada. con carne salada. Qué cosa tan rica el atollado, le quiero contar. Sí, muy rica. Muy También rica. lo probé allá. Yo no conocía Quibdó y tuve la oportunidad también de conocer la catedral. Muy Es bonita. hermosísima, muy linda, de verdad. Todavía falta mucho en el Chocó y específicamente en Quibdó, Sí, falta mucho. pero va avanzando la No cosa. hay voluntad de nuestro Ahora díganos, gobernante. ¿para cuándo, pues, para terminar esto, para La cuándo es misa la misa? inculturada es el próximo sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde en el Santuario de la Milagrosa. ¿Dónde queda? Queda en la avenida Roosevelt con carrera 30A. Es muy conocido ese lugar porque tiene más de 80 años de estar funcionando en homenaje a la Virgen de la Medalla de la Milagrosa. Entonces, todos los chocuanos, todo el Pacífico en general, todo el pueblo vallecaucano va a asistir a esa misa inculturada. Luego de que se termine la misa, al lado, en el parquecito 3 de julio, vamos a tener una retreta musical, pequeña, pero una buena. Y va a haber venta de ponchilina. comida, y luego, ¿cuándo hay venta de comida? ¿Para qué día? Vamos a tener venta de comida cuando se traigan a Cali las comparsas de San Pacho, que es en el mes de noviembre que las vamos a traer. Entonces traemos toda la cultura de San Pacho a Cali, donde se va a celebrar en el Boulevard del Río. Bueno, listo, ya ustedes saben, el día sábado, Sábado 7 A de las octubre a las 5 de la 5 tarde, de la en tarde en la iglesia Milagrosa. La Milagrosa, que queda en la avenida Roosevelt con 30. Sí, señor. Total, que ahí están cordialmente invitados, no solamente la gente del Chocó, sino también todos los del Pacífico, que desde luego hay algunas, la tradición casi es la misma, tenemos algunas costumbres que no son comunes y que podemos compartir. Yo he estado muy ligado en el trabajo con el Chocó. De hecho, la ley de los 100 años de Manuel Saturio Valencia fue una ley que presenté, un proyecto de ley que presenté que sustenté en primer y segundo debate para ley de la República, y fue ley de la República para que se hiciesen unas obras en el Chocó. El gobierno del doctor Uribe la rechazó, pero ante el Consejo de Estado, pero la Corte aceptó que estaba bien y había que hacer esas obras. Algunas se han hecho, pude darme cuenta, y otras, la gran mayoría, no se han hecho, y esos recursos se deben pelear porque están asignados justamente por ley de la República sobre la celebración de los 100 años del nacimiento de Manuel Saturio Valencia. Gracias. Gracias, doctor Luis Germe, y lo espero porque no le interrumpe el programa. Como es a las 5 de la tarde, sí, desde usted luego. puede Ahí asistir estaré. a la Eucaristía Inculturada. Muy bien. Para seguir con este tema de la insolvencia, hemos invitado a una persona que ya presentaré aquí, hermana de nuestro subdirector del programa, para que podamos tratar el tema. Pero antes, déjenme presentarles, si allá nos ayudan, un programa de el ex representante a la Cámara para la época, el doctor Gaviria, que fue el autor del proyecto de ley de insolvencia que posteriormente en el año 2012 se volvió ley de la República. Vamos a presentar aquí entonces a Simón Gaviria cuando estaba hablando sobre el proyecto de ley que dio paso a la ley de insolvencia. Es muy importante diferenciar entre la ley de insolvencia y la ley de quiebra, tanto para las empresas como para el Estado, y la ley de insolvencia para los particulares. Veamos lo que en su momento dijo Simón Gaviria. Desde luego, tengo que decirle
que este proyecto de ley, que se convirtió luego en ley de la República, es un proyecto de ley de iniciativa del Partido Liberal. Veamos a ver el documento. Ahí va. Le habíamos prometido al país nuevamente el derecho a la insolvencia en Colombia. Fue tramitado y va a ser ley de la República. Ya se votaron las conciliaciones en Cámara y en Senado. El derecho a la insolvencia va a ser el primer gran derecho económico en Colombia desde que se creó la tutela. Es simplemente el principio que las personas en Colombia tienen derecho a una segunda oportunidad cuando tengan tropiezos en lo económico. ¿Cómo funciona el derecho a la insolvencia? Cuando la persona está retrasada en sus deudas, atrasada en el pago con los bancos, atrasada en el pago de sus arriendos, en cualquier cosa, la persona tiene una de tres opciones. La primera opción es que la persona puede acudir en su lugar de domicilio a un centro de conciliación, allá se declara insolvente. Presenta una relación, un inventario de la totalidad de sus acreencias. Se convocan a todos sus acreedores y al convocarse a todos sus acreedores se busca una reestructuración y un repago de las deudas. Al lograr eso, la persona va a tener la posibilidad de buscar un alivio, un oxígeno, un salvavidas, de tal manera que la persona pueda cumplir con sus deudas, pero al mismo tiempo la persona pague. Esa es una opción. La segunda opción que tiene la persona es que la persona puede hacer un acuerdo de pagos con sus acreedores. La persona los puede convocar directamente. Al convocarlos directamente, la persona hace el acuerdo de pagos, lo certifica en notaría y se judicializa a través de un juez de la República. En el momento que hagan eso, el acuerdo tiene efectos legales, y si más del 60% de estas personas o de la deuda se pone de acuerdo frente al tema, el acuerdo tiene plena vigencia. Pero lo más novedoso de este nuevo mecanismo, este nuevo derecho a la insolvencia, es que hay casos, y todos los conocemos, cuando no hay absolutamente nada que hacer. Cuando aún reestructurando la deuda, la persona ha perdido su empleo, perdido sus ingresos, o se lo están comiendo ya los intereses de mora. Para estos casos, cuando haya fracaso en la negociación del acuerdo de pagos, cuando haya una nulidad en el acuerdo de pagos, cuando haya un incumplimiento en los acuerdos, uno de los primeros dos acuerdos, la persona va a tener la posibilidad de reclamar frente a un juez la liquidación de su patrimonio. La persona, ¿cómo hace eso? La persona va al juez. Al ir al juez, la persona entrega la totalidad de sus bienes. El juez nombra un liquidador que será el encargado de entregar los diferentes bienes y hacer las correspondientes deudas. La persona, si debía 1.000, entrega los 250 que tiene, eso se distribuye. Al finalizar el proceso, la persona sale de ese proceso sin nuevas deudas, pero también sin activos. No, la persona queda reportada de manera correspondiente. Decíamos, pero cuando termine de pagar, cuando haga todos esos tres pasos o cualquiera de los tres sale de Datacrédito, por ejemplo. pues ya las deudas no existen, esas deudas ya no están. El hecho que pasó eso existe, digamos, eso no, hay una ley que regula eso diferente, que es la ley de habeas data. Esta ley no reglamenta eso. ¿Ese derecho a la insolvencia es solo una vez o cada cuando o uno puede? Una persona puede, lo que es un acuerdo de pagos o un derecho a la conciliación es una vez cada 5 años. La liquidación de patrimonio se puede ejercer tan solo una vez cada 10 años. Eso es otra ley, es que el tema de habeas data lo trata una ley totalmente diferente. En este caso estamos hablando del derecho a la insolvencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el derecho a la insolvencia? La persona en el acuerdo de pagos probablemente va a recibir, no solo, por ejemplo, en el primer proceso recibe unos beneficios puntuales, la suspensión de cobro de intereses durante el periodo, etcétera, etcétera, pero el acuerdo de pagos efectivamente va a tener que requerir una renegociación. La renegociación lleva a mejores condiciones para que la persona pueda ponerse en día. Entonces, no, digamos, hago yo un acuerdo, tengo unos intereses en mora, tengo que pagar solamente hasta esos intereses, no me van a seguir cobrando. Depende del acuerdo, es que cada caso es diferente. En algún tema, Pero usted decía que en un
últimas, por ejemplo, la persona puede emitir. Allí les di un tips más o menos para que ustedes se formaran una idea, que es un trabajo desde luego del representante para la época, Simón Gaviria, que posteriormente, después de las concertaciones de rigor entre las comisiones de Senado y Cámara, se volvió ley de la República y esa ley es la ley 1564 del 2012 que dio origen al desarrollo del Código General del Proceso, que en el título 4, si mal no estoy, aquí la doctora que ahora voy a presentar nos va a hablar de eso, desarrolla justamente este prodigio de servicio para las personas. Hoy vamos a conversar entonces con la doctora Adriana Ramos Garvira. Ella es una persona que se va a presentar. Adrianita, muchas gracias por estar aquí en Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por la invitación, Luis Hermes. Estoy muy contenta de estar en este gran programa donde tiene una muy buena audiencia y donde sé que podemos llegarle a muchas personas para que conozcan los beneficios de esta ley tan hermosa que es la ley de insolvencia de personas naturales no comerciales. Bueno, pero antes de que entremos en materia, Adrianita, sería bueno que tú le dijeras a nuestros televidentes quién es Adriana Ramos Garvira. Bueno, yo soy abogada, vengo de una familia muy numerosa, somos 9 hijos, soy madre, tengo 2 niños, uno de 14 y una niña de 10, soy conciliadora en insolvencia de la Cámara de Comercio de Cali y lo que más me ha apasionado lógicamente en mi carrera siempre es la parte de conciliación, de poderle ayudar a las personas, de poderle servir. Creo que esa ha sido mi misión y mi labor como abogada. Adrianita, tú te has perdido mucho de la litis, te hayas ido de Colombia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? Porque ahora voy a hablar de una faceta que algunos recordarán y otros no saben de ti. ¿Cómo pudiste salir de una temática para volver a otro dentro del campo del derecho? ¿Estuviste fuera de Colombia o fuera del país? Sí, estuve 5 años por fuera del país, viví en República Dominicana, me fui el 29 de agosto de 1999 y fui un año supuestamente a estudiar evangelización en la Escuela de Evangelización Internacional del Padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense muy especial. ¿En República Dominicana? Sí, en República Dominicana, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y allá pues conocí a mi ex esposo, duré 5 años allá y bueno, otra vez en mi adorado país. Lo de Adriana es sorprendente. Quienes conocemos un poquito a la familia Ramos, sabemos que Adriana, por esas cuestiones de la vida, durante mucho tiempo estuvo trabajando en la línea de los UPACs, con los bancos. Y ustedes saben cómo fue doloroso para mucha gente perder su vivienda. ¿Cómo fue esa etapa, Adriana? Bueno, recién me gradué como abogada, tuve muchas bendiciones en donde en realidad hice una carrera como muy rápido. Fui abogada de casi todos los bancos en la época del 90 y también fui árbitro en la Cámara de Comercio, fui docente en la Universidad Libre. Bueno, me fue muy bien en esa área, pero resulta que a través de eso, haciendo mis especializaciones y todo, me di cuenta de que yo no había estudiado tanto y que no me había preparado para solamente estar haciendo remates de inmuebles, embargos, y comencé un dilema a partir del 96, cuando conocí al padre Emiliano Tardif. Comencé un proceso pues muy espiritual, muy de llevarme a ver cuál era mi misión en realidad en mi carrera, claro, y en la tierra, lógicamente. Entonces decidí en el 99 dejar mi profesión porque no quería seguir haciendo ese tipo de procesos, aunque te digo que siempre he sido más que abogada, porque el abogado de por sí siempre es como sinónimo de litigio como tal. Tú más conciliadora. Yo soy más conciliadora.
De hecho, de 535 procesos que entregué cuando me fui para República Dominicana, solamente alcancé a hacer un remate y todos los procesos, pues, en realidad le Porque tú ayudé a sabes que en mucha esa gente. época, alrededor de los UPACs, mucha gente perdió su vivienda, una vivienda que valía, por decir, 100 millones, tenía que pagar el dueño casi 500 millones y entonces se volvió impagable porque las deudas subían y subían, las cuotas subían y subían. Eso fue un martirio, mucha gente perdió su vivienda. Y había Mira muchos que- abogados de los bancos quitándole sus viviendas a las Sí, personas. pero mira que yo pienso que todo abogado debe ser siempre muy negociador. ¿Por qué los que yo demandaba no perdían la vivienda? Y era por lo siguiente, porque pues uno primero que todo tiene que aprender un poquito como de finanzas y tener como ese tema de negociar con las entidades financieras. Yo me daba cuenta de que una persona en UPAC pagaba, un ejemplo, 500.000 pesos y esa cuota le quedaba bien, pero a través de... Se subían esas de eso cuotas, se llegaban subían- hasta 2 millones, millón y medio. Exactamente, entonces yo le decía a la gente, mira, ¿cuánto estabas pagando? 500.000 pesos. Entonces, usted puede seguir pagando esos 500.000 pesos, yo los puedo seguir pagando. Entonces, ahórrelos, ponga una cuenta a nombre de su esposa o de un hijo y sígalo ahorrando. ¿Por qué? Porque todos los bancos, y eso no estoy diciendo aquí nada raro, todos los bancos manejan el tema de venta de cartera castigada, que provisioné la cartera, todos te dicen eso, su cartera ya está castigada. Entonces, como yo siempre manejo así, hay unos momentos en que los bancos, para poder recuperar ese capital, condonaban todos los intereses de mora, los gastos de cobranza. En esa época se respetaban mucho los honorarios de abogado y los bancos no reconocían parte de los honorarios y castigaban capital, o sea, condonaban capital. Entonces, en un momento en que decían, vamos a hacer una campaña, la vivienda era muy flexible en eso, vamos a hacer una campaña donde vamos a condonar capital y condonaban capital del 50%. Entonces, casi siempre yo llamaba de pronto a esa persona que yo tenía demanda, mira, ¿tú cuánto has ahorrado? Y eran unas cosas milagrosas, ¿no? Porque lo que tenían ahorrado era lo que les estaban condonando y podían salvar sus casas. Entonces, por eso siempre manejé esa parte Pero de... tú te retiraste de durante aprender. un tiempo, justamente, te afectó Sí, porque ya las personas que yo quise ayudarle no les pude ayudar, como en el caso de dos hermanas que estuvieron en una situación difícil. Mis amigos me llamaban y me decían, mira cómo hago, estoy perdiendo mi apartamento. Entonces era muy complicado, entonces eso me comenzó a afectar mucho a nivel personal, porque lógicamente los colegas que llevaban esto no les interesaba poder hacer una negociación como las que yo hacía, entonces decidí retirarme del derecho en el 99. Y estuviste varios años por Dejé fuera del de derecho. ejercer, bueno, 5 años estuve por fuera y dejé de ejercer mi profesión 16 años. Hágame el favor. Y luego se presenta este milagro que estamos presentando, valga la redundancia, a través del cual la estructura parlamentaria de Simón Gaviria se presenta el proyecto de ley de insolvencia, que hay que diferenciarlo de la ley de quiebra, a través del cual se trata de resolverle el problema a las personas naturales. Y la ley de quiebra es para atender, a ver si la doctora Adriana, que está metida en esto, nos ayuda, para atender a las empresas del gobierno, al propio gobierno y a los empresarios, que era la ley 550 que fue reemplazada por la 1116 del 2006. A ver, Adriana. Exactamente, así es. O sea, la ley 1116 está enfocada en trabajar con las empresas que tienen alguna crisis económica y que tienen 2 etapas, digámoslo así, que es la reorganización empresarial, donde se lleva un trámite ante la Superintendencia de Sociedades y un proceso también de liquidación que puede también ser llevado ante la Superintendencia o ante un juez civil del circuito. Y luego viene entonces la ley 1564 del 2012, que no es una ley de 4 hojas como yo le digo a la gente, esto no es una ley Es que un esté volando. título completo. Es el título 4 del Código General del Proceso, donde consagra un procedimiento especialísimo, y es tan especial que no tiene nada que ver con el mismo código. O sea,
eso quedó allí incluido como un milagro de Dios, Sí. ¿sí? Porque es que tú sabes que modificar un código es muy difícil, ¿sí? Por Entonces, supuesto. ¿cuánto duramos para poder hacerle una reforma al Código de Procedimiento Civil que era anteriormente y hoy en día el Código General del Proceso? Entonces, este título cuarto que consagra este procedimiento es tan especial. Está insertado en el Código General del Proceso, pero insertado como un milagro, como tú dices, Sí, así porque es especialísimo, no tiene nada que ver realmente con todo el Código del Proceso, del no procedimiento. tiene, no hay tiene muchos nada. abogados que han querido decir que hay que hacerle analogía, que hay que traer que el desistimiento, no. Acabamos de hacer aquí en Cali el tercer Congreso Nacional de Insolvencia, donde vino una de las redactoras de la ley y tuvimos una teleconferencia con el redactor de la ley, y es un proceso totalmente en su primera etapa que es conciliatorio, ¿sí? O sea, y es la etapa de negociación de deudas, donde el deudor se reúne con sus acreedores a través de una audiencia Venga, especial. vamos por aparte. Estamos reunidos aquí con la doctora Adriana Ramos Gardira para que nos explique esto más que un conversatorio. Quien maneja el tema a profundidad es ella, que es experta en este manejo. Entonces casi que me va a tocar estar es como haciendo una especie de un conversatorio raro, porque es una especie de entrevista para que ella sea quien nos explique, sirva de guía y de maestra en este campo, porque como repito, su experticia, su experiencia, sus conocimientos están enfocados específicamente a la ley de quiebra. Y usted, amigo televidente, ponga mucho cuidado, porque a lo mejor usted está en esta dificultad y lo que la doctora Adriana nos va a decir aquí, esto que la doctora va a decir, le puede servir a usted para salvar su familia y desde luego salvarse usted mismo. Empecemos primero, doctora Adriana, diciendo ¿qué es la ley de insolvencia? Bueno, primero miremos el concepto de lo que es Ley de insolvencia. ¿Sí? Una persona insolvente es aquel que tiene la incapacidad de poder cumplir con sus obligaciones. Y voy a hacer una referencia a algo muy especial. La incapacidad no significa que no quiera pagar las deudas, es que no puede pagar sus deudas. ¿En qué casos? En el caso en que yo tengo un ingreso mensual, ¿sí? De ese ingreso mensual tengo unos gastos de subsistencia, que son el arriendo, mis servicios públicos, los colegios. Para eso, esos ingresos sí me alcanzan a mí para cubrir. Y me queda un rubro especial para yo poder pagar mis obligaciones como tal. Pero resulta que ya llega un momento en que ese margen que tengo para poder pagar mis obligaciones ya no me alcanza para poderlas cubrir. Entonces, allí esa persona debe de buscar una ayuda y mirar de qué manera puede acogerse a esta norma, que es la que le ayuda a poder otra vez dignificar su vida, ¿sí? Blindar su patrimonio como tal, normalizar su vida crediticia. O sea, esta es una ley que tiene unos beneficios muy, muy especiales para la persona. Pero hay unas causas que se identifican muy claras, que se llaman, por ejemplo, cuando la persona es garosa, que le gusta estar gastando por gastar. Y otras es cuando, por ejemplo, se presenta algo imprevisto y la persona tiene que atenderlo. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar ese tipo de insolvencias? No hay clasificación para eso porque... Interna, externa, las causas que pueden ocasionar esa insolvencia. Hay unas causas que son internas y unas causas que son externas. Las causas internas son, y la misma ley pues, las consagra algunas, pero pues se han ido como ampliando como tal. Una, el sobreendeudamiento de la gente. Las personas no están... Hay gente que le encanta ir a las tiendas a comprar aunque no necesiten. Bueno, pero lo que enfermos. pasa es que yo creo que aquí hay algo que ya viene de educación, y es que no nos han enseñado a manejar nuestras finanzas. De hecho, miremos los niños. Los niños te dicen, mami, cómpreme tal cosa. No tengo dinero en estos momentos. Mami, pero usa la tarjeta. Entonces, se han acostumbrado a ver plásticos y para ellos el plástico ya es el dinero, ¿cierto? Entonces,
Hay un sobreendeudamiento de la mayoría de la gente, te puedo decir, de la mayoría de la gente. Yo tuve el caso, y voy colocando como testimonios, de un vigilante de una universidad que ganaba 1,5 millones, ¿sí? Porque pues, con sus horas extras y todo, y tenía 6 tarjetas de crédito. No, por favor. Desde 1,5 millones No hay derecho, debía pues. 54 millones de pesos. No hay derecho. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué te pasó? Entonces esa persona dice, doctora, mire, es que yo no tengo ni bachillerato. Pero resulta que a la universidad comenzaron a llegar todos los bancos y todos nos prestaban plata. Y entonces yo cogí esas tarjetas de crédito, ni siquiera para comprar televisores ni nada. Yo las utilicé para poderle reformar la casa a mi mamá. Entonces imagínate que ni siquiera tiene la educación financiera para saber que una tarjeta, que es un crédito de consumo, es altísimo, Uy, los intereses. son altísimos. Él hubiera podido hacer un préstamo hipotecario, ¿cierto?, para poder reformar En la las casa de su tarjetas de mamá. crédito los intereses están en el precio de la usura. Hoy están en el 30 y pico %. Eso es usura ya. Exactamente. Entonces, mira que no es, no, pues no digamos la culpa ni del uno ni del otro, pero no tiene esa educación financiera. Lo único que les interesó en ese momento a los asesores de bancos era colocar tarjetas. Coloqué en tantos empleados tantas tarjetas de crédito. Entonces, ya tenemos una, el sobreendeudamiento, el divorcio. Y decía el doctor Rodríguez Espitia en su conferencia ahora, que la insolvencia entra por la puerta y el amor sale por la ventana. Y eso Más es cierto que para dónde. totalmente cierto. Y le da a uno mucho pesar de ver que las parejas han estado muy bien, muy bien. Y cuando llega una crisis económica donde el esposo se quedó sin trabajo o hay una situación de enfermedad, y eso, ve uno cómo se van destruyendo los hogares. Entonces, ¿para qué era mi familia? O sea, ¿qué era lo que yo estaba construyendo si solamente era con base en un dinero? Están las enfermedades, está el Pero ahí eso ya, desempleo. cuando se tiene que atender, por ejemplo, cosas que están por fuera de esto, como las enfermedades que tú planteas, un entierro, que se le murió un familiar, o una enfermedad de estas que son Catastróficas, cáncer. catastróficas, como un cáncer. Esas causas ya el tipo no las puede esperar, tiene que atenderlas. Exacto. Serían causas externas No, al gasto. son las mismas causas internas como tal. Yo tuve el caso de un señor que tuvo cáncer por 2 años y no pudo trabajar y le llevé un trámite muy lindo. Las causas externas son como lo que acaba de pasar en México. Una catástrofe, exactamente. un terremoto, El y la tema persona no tenía la casa asegurada. Exactamente. A ver. El tema de un terremoto, el tema de la guerrilla, el paramilitarismo, de los secuestros, de toda esa Fíjate cantidad que de cosas. varias personas uno veía en la televisión, me quedé sin nada, absolutamente en la calle, Exacto. y yo no sé cómo voy a empezar, porque nunca, oiga, amigo televidente, nunca aseguró la vivienda. Si lo hubiera asegurado, seguramente tendría la posibilidad de que el seguro le respondiera. Es cierto. Y en estos países, y en esta ciudad como la nuestra, y no es para alarmarlos, ni por cuestión de los seguros, con los que no tengo ninguna ligazón, por el contrario, a mí me toca pagar y seguro de lo poco que tengo, hay que asegurar lo poco que uno tiene. Entre más pobre uno, debe asegurar más, porque los pobres no tenemos más de qué echar mano, sino de lo poco que Así tenemos. es. Y la gente no cree eso. Es cierto. Bueno, entonces ahora hablemos de otra cosa. ¿Cuándo una persona se puede declarar en insolvencia? ¿Cómo hace para declarar? ¿Cuándo? Bueno, hay ¿En qué momento? Ok, hay unos requisitos, ¿cierto?, que son esenciales para poder entrar al trámite. Uno es que esté en cesación de pagos en 2 o más obligaciones. 2, que puede tener también 2 procesos ejecutivos ya en su contra o 2 procesos de jurisdicción coactiva. Que esté en mora en esas obligaciones por más de 90 días. Y que al yo sumar el total de ese pasivo, el 50% de todo ese pasivo, un ejemplo, yo debo 100 millones de pesos, ¿sí? Pero ya 50 millones, .1 están en mora, entonces esa persona ya cumple con los requisitos para poder acceder al trámite como tal. O sea, la otra cosa que uno tiene que considerar es si cualquier persona, por cualquier razón, yo debo y digo, me declaro en quiebra ya. ¿Puede hacer eso? Si no es comerciante, sí. Sí, no tiene que haber unos requisitos
previos, pues, como lo está No, planteando? los que te acabo de Yo decir. debo una plata y digo, yo no puedo pagar, entonces me declaro en quiebra. Eso primero que todo no es quiebra. O sea, Perdón, me declaro en insolvencia. sí, sí, claro, o sea, es para las personas que vean que ya su rublo de entradas, o sea, tiene un ingreso, tiene sus gastos de subsistencia y ya Y no entonces las en puede ese momento cumplir. ya la persona deja de pagar. ¿O qué? Lo qué que pasa es que la mayoría de gente cuando ya llegan y le hacen a uno la consulta de gente que ya tiene embargos, que ya le van a rematar la casa, ¿sí? Que tiene este tema pues de libranzas del salario, este tema de libranzas es tenazmente fuerte porque no miden ni siquiera la capacidad de pago que pueda tener la persona. Una libranza te puede quitar el 50% del salario y ya no puedes cumplir con las demás obligaciones como tal. ¿Y cómo actúa uno, por ejemplo, en estos casos con los famosos chepitos, cuando la persona empieza, porque una persona empieza con las tarjetas, no puede cumplir con las tarjetas, entonces le presta de la una, como estaba diciendo cuando inicié el programa, para la otra, y presta de la otra para la otra, pero luego ya no puede y se va por un chepito y entonces se le presta y le pide el 10%, y el otro le pide el 6%, y entonces le presta al del 6 para pagarle al del 10, y el otro al del 10 al del 6 ya no le puede pagar, entonces saca de aquí otra vez de la tarjeta que sacó y le paga a este, pero luego le pide al de acá para poder completar y este le cobra al 7 y se va hundiendo. ¿Cómo atiende esas circunstancias? Bueno, mira que ¿Le ha ahora, pasado a usted? Sí, me ha pasado y lastimosamente hay trámites que no puedo llevar porque en realidad está en riesgo mi vida. ¿sí? Ay, caramba. Entonces, ¿Esos chepitos? yo llevar gota a gotas, el otro día me llegó una niña de una empresa pública de aquí de Cali, donde no voy a dar el nombre, pero tenía 23 créditos de gota a gota. Jesús santo Y lo Dios. más aterrador, no era cualquiera, era una persona profesional, una ingeniera industrial de una muy buena universidad, y me decía que dentro de la misma empresa pública están los gota a gota. O sea, son los esposos de empleadas de la misma empresa que tienen oficina dentro de la misma entidad. Oiga, pero eso sí tiene que ser, eso sí. Entonces Eso yo hay que hasta le ponerle dije, ¿usted cuidado. por qué no denuncia eso? Pero pues yo ya entrar a denunciarlo no me corresponde porque pues en realidad yo ya ir a denunciar 23 personas que no tengo ni idea quiénes son y me contaba que a varias compañeras de ella del trabajo las habían golpeado con las cachas de revólver, ¿sí? Y que 2 compañeras de esa entidad pública, ¿sí? Ya se habían suicidado y son cosas que quedan muy calladas y muy tapadas y yo le he dicho a mucha gente, denuncie, tú puedes ir a la fiscalía porque eso es un delito, que es usura y eso, pero a la gente en realidad les da mucho miedo poderlo hacer. Hay una solución y hay una solución, es que el gobierno sacó unos créditos que se llaman microcréditos. También son intereses de usura, pero pues no tan terribles como estos. Y es para la gente que ya está, para las personas, perdón, que ya están reportadas de pronto en Datacrédito o que no pueden tener un acceso rápido a un crédito. La tasa es bastante alta, 55.30% anual, pero estamos hablando de una tasa del 4% más o menos. Entonces, para una persona que está pagando el 10%, o que está pagando el 20%, No, pues esta es una opción. El 4 es una bendición. Esta es una opción que es buena para esa persona que ya no tiene un acceso. Pero sin embargo, al- está por encima del valor de la usura que está en 31.6 en Claro, este momentito. claro, pero en todo caso, pues es mucho mejor porque pues lógicamente una entidad que te preste como el Banco de la Mujer, o sea, son diferentes Pero bancos tocó que hay un en tema eso. muy importante, Adriana, doctora Adriana. Pero antes de avanzar, sería bueno que pongamos nuevamente allí los datos para saber dónde pueden conseguir a la doctora Adriana. ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Cuál es el teléfono de la doctora Adriana Ramos Garvira? Para que usted, amigo televidente, si tiene el mismo problema del que estamos hablando, pueda consultarla. Ella es muy generosa. ¿Usted cobra por las consultas, doctora? Nunca he cobrado una consulta. ¿No cobra? Nunca. ¿Y cuánto es una consulta? Siempre se demora a todos los abogados. Bueno, yo ya no litigo, pero cuando litigaba cobraba. No. Bueno, ya no cobro. No, nunca lo he hecho, y menos ahora en este tema de insolvencia, no soy capaz.
O sea, muchas veces llega la gente y la gente tiene la solución, o sea, es decirle, usted puede resolver su situación de esta manera. Es que no lo hago, Luis Hermes, porque yo siento que más que estar ejerciendo mi profesión en estos momentos, estoy ejerciendo prestando un servicio, un ministerio que Dios me puso en estos momentos. Entonces tengo una persona que me colabora muchísimo, Alberto Mesa, él trabaja conmigo. Entonces él me hace todo el tema de canalizar a las personas primero, de hacerle la entrevista. Entonces ya no era como antes que me demoraba en una entrevista 2 y 3 horas. Ahora pues ya me demoro 1 hora, entonces, pero le dedico muy bien esa hora porque ya tengo toda la información de la persona. Ahí encontramos la dirección donde usted, amigo televidente, puede entrevistarse con la doctora Adriana Ramos sobre el problema que tenga en insolvencia. Avenida Cuarta Norte, número 8N67, en la oficina 701 en el edificio Don Sebas. Esto queda, para hacerle más claro, más cerquitica allí de Centenario, del centro comercial Centenario, allí, diagonal al centro comercial Centenario, pero le digo más, donde está el reloj ese de Bellas Artes. Si usted se marcha por allí derechito, llega allí. Estando en el reloj de Bellas Artes, aquí hay que dar la dirección bugueña. Usted está llegando donde está la oficina de la doctora Adriana Ramos. Y además el teléfono de ella es el 314-891, no veo bien. 62 86. Allí lo tiene usted para que lo tome la dirección y por favor, si tiene este problema, la llame. Yo iba a entrar, ya que usted tocó ese tema allí, sobre lo que tiene que ver con la ley de... ¿No le ha pasado a usted? Y saquemos a los chepitos, pues, que son tan peligrosos. Yo creo que el Estado tiene que acabar con eso, Adriana. Es muy delicado. Mucha gente, aquí lo hemos dicho, se ha suicidado. O la han matado. Sí, claro. Y eso no se denuncia, pero la han matado. Claro que sí. Oiga, hay una cosa que todos los días le van a cobrar. Así es. Todos los días tiene que pagar el 10%. Y en las galerías, en las plazas de mercado, es que hay un tipo que está en un puestico, una mesita, con un asiento, a las 3, 4 de la tarde, y le presta 100, 200 mil pesos a un trabajador de estos que es comerciante. Le presta 200 mil pesos. Y el tipo con eso se queda en la madrugada comprando cebolla, o comprando naranja, o comprando lo que sea, los 200 mil pesos. Por la tarde, otra vez a las 5 o a las 4 de la tarde, el tipo está sentado allí y el tipo le entrega los 200 mil pesos más el 10%, o sea que le entrega la plata más el 10% de ese día y vuelve a prestar para el otro día, todos los días. Estos tipos, hay un poco, pero cualquier cantidad de personas muy ricas de esta manera que se han enriquecido y el Estado no ha puesto el suficiente rigor a esta situación porque no se puede controlar. Pero ya que tocó ese tema, iba para acá. ¿No le ha tocado a usted un caso, por ejemplo, donde por la usura, porque la ley puede intervenir allí? Por ejemplo, yo necesito una plata, no conozco la ley de insolvencia y yo voy donde Julano está y le digo, le hipoteco mi casa. Y le hipoteco mi casa y el tipo me cobra el 5% o el 8%. Y yo le pago y le pago y le pago y le pago con ese 8% y después ya me atrasé y no pude pagar y el tipo me va a quitar la casa. Yo creo que se puede dar el caso allí en que a lo mejor el tipo le está debiendo más a él que lo que ha pagado, porque está por encima de la ley de usura que el gobierno permite, que repito, no está más allá del 3.1, el 31.6%. Y el tipo me está cobrando, si me está cobrando el 6%, me está cobrando el 72%. Pues sí, ese caso puede darse. Me tocó ya un caso así, donde le pudimos salvar la casa a una señora. Ella llegó a la oficina. Oiga la historia aquí que va a contarnos la doctora Adriana sobre lo que le ha pasado a una persona, porque de pronto usted está en las mismas condiciones. Bueno, el caso de ella empezó en el 2011 con una hipoteca que ella ya no podía cancelar. Entonces había prestado 8 millones de pesos, óigame bien, 8 millones de pesos en el 2011. Cuando ella fue a ver su proceso ejecutivo hipotecario,
el crédito ya con liquidación de juzgado y todo, ya iba en 78 millones de pesos, de 8 millones de pesos. Y resulta que cuando ella va y nos busca, ya el proceso iba para remate, ¿sí? Ya tenía fecha de remate como a los 15 o 20 días. Entonces corrimos con el trámite para poderle suspender el remate, porque eso es de los beneficios que tiene esta norma. Le suspendimos el remate y ya ese crédito había dado tantas vueltas, había tenido como 3 sesionarios, ¿sí? De los que habían comprado la cartera. Y cuando llevamos esto al trámite, colocamos el capital que ella había prestado, que eran los 8 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, cuando uno... ¿Le quedó debiendo el tipo antes? No. O sea, ella le estaba debiendo al señor ya con intereses y con liquidación judicial 78 millones. De 8 milloncitos que De le había 8 prestado. De 8 pesos. millones. Exacto. Oiga, no tiene ni Y cuando presentación. presentamos la solicitud, pues mandamos a pedir copia de todo el expediente y de acuerdo con el mandamiento de pago, que era del 2011, el capital era 8 millones de pesos, entonces colocamos los 8 millones de pesos porque la norma dice que hay que colocar en los saldos a capital de la obligación. Y llegamos a la negociación con ese acreedor nuevo que se dio cuenta, porque fue como una inmobiliaria que compró ese crédito, se dio cuenta de la situación de la señora, una señora pues que no tenía muchos recursos para poder pagar, una casa que queda en Ciudad Córdoba. Suspendimos el remate y ella está en un acuerdo en estos momentos de pago, pagando solamente los 8 millones de pesos, porque todos los acreedores votaron de que solamente ella pagara el capital de todas las obligaciones. Esa es una de las bondades de la ley de insolvencia. Claro. ¿Qué otras bondades tiene la ley de insolvencia? Mira, para mí Señalemos algunas. los beneficios más grandes de esto es dignificar la vida del deudor. Una persona cuando está debiendo plata y ya se siente que está quebrada, entre comillas, es una persona que es rechazada por la sociedad, es rechazada por la familia, ya se siente que no es productivo. Los que amigos no empiezan a sirve. esconderse. Uy, allá viene una Todos los novatada, amigos ya, se esconden. uy. Y te lo voy a decir así, Luis Hermes, yo estuve quebrada. O sea, yo me quebré dos veces después de haber llegado a República Dominicana. Yo pienso que Dios permitió que me quebrara, ¿sí me entiendes? Porque el entregarme a mí este trámite nuevamente es muy lindo, ¿sí me entiendes? En el sentido de que sé lo que está viviendo ese deudor en ese momento. Entonces ha sido muy bonito. Desde esos beneficios es dignificar la gente, normalizar la vida crediticia del deudor, suspender los remates, suspender los procesos ejecutivos, suspender las libranzas, suspender los embargos de salario y darle la oportunidad a la gente de decirle, mira, ¿cómo tú puedes en realidad pagar tus obligaciones? Que es que eso es lo bonito de esto, o sea, no es como muchos abogados han concebido esta ley que es para tumbar a los bancos y a los acreedores. No, esta ley se hizo para pagar, esta ley se hizo Pero para pagar dentro de, en recuperar forma la cartera. racional de lo que uno En tiene la capacidad de exacto. pago. Y mire que los bancos en realidad no juegan, o sea, los bancos ven que la gente tiene unas necesidades y todo, y hacen unos acuerdos de pago muy bonitos, hasta muy sorprendentes. Yo tuve un caso de una señora que cuando llegamos a la audiencia, un banco propuso, vea, ¿sabe qué? Yo le condono a usted, porque vio una situación muy transparente, muy real, y le dijo, yo le condono el 80% del capital, de 10 millones y pico, lo dejo en 2 millones, el otro banco le dijo, yo también le condono el 80, el municipio acójase al papayazo y puede estar. Entonces, de una obligación que era muy grande, pudimos resolver una situación, pero increíble, ¿sí? O sea, entonces, yo lo que sí quiero es que la gente sea muy consciente de que este trámite tiene un principio fundamental, y ojalá eso les quede grabadito en la mente. El principio fundamental de esta ley es la buena fe, la ética, la transparencia con que trabajemos. Eso es lo más importante. Si de allí partimos, y tú sabes muy bien, y estuve en un programa aquí en que te vi hablando de la corrupción, de la falta de ética, de los valores y de lo que nos está haciendo falta en esta sociedad.
este es un trámite que no lo podemos dañar. Y si los deudores empiezan a mentirnos a nosotros, cuando llegan y nos dicen cosas que no son, yo les aseguro que dentro de la audiencia se van a dar cuenta de todo. No podemos ocultar bienes. Y a los bancos lo que menos les interesa es irse quedar con la casa de uno. Sí, el banco no te interesa ese no es el en negocio eso, ¿no? de ellos, ni quitar carros porque tienen que pagar parqueaderos, el secuestro y todo el tema. No, el tema aquí es decir la verdad, ¿sí? Porque el banco tiene la radiografía del deudor. Uno cuando va y presta plata dice más cosas de las que uno no tiene. Entonces uno tiene... Es cierto, ¿no? Sí, claro, ellos saben todo, ellos saben absolutamente todo. Hay una cosa muy importante que no hemos hablado, Adriana, y tiene que ver con el trámite del proceso, en cuánto tiempo, es decir, cómo es el trámite completo, cuántos tiempos se demora entre el momento en que el deudor y acreedor se pone de acuerdo, cómo trabaja esa parte, porque estamos hablando del proceso. Ajá. Sí, el proceso, ¿cómo es? Mira, el proceso tiene un término de 60 días. Esto es increíble. En 2 meses se le transforma la vida a la gente. Es decir, yo tengo mi vida hecha, En mejor años. dicho, no puedo ni dormir y llevo años en eso y en 60 días me arreglan En eso. 60 días se te arregla la situación. Y si no llegamos a un acuerdo en esos 60 días, se puede prorrogar el término por 30 días más. O sea, Máximo 90 días. Hasta 90 días, ¿sí? Entonces, Eso ya le da felicidad a la familia y le da felicidad a la persona. Pero ¿cómo funciona? Sí, ¿cómo funciona? Como te expliqué, es un trámite netamente conciliatorio, esta primera etapa, porque luego hay otra Pero etapa eso que lo es puede hacer liquidación. cualquiera, son conciliadores, ya que está hablando de conciliación. Solamente ¿Quién lo- conciliadores en insolvencia, o sea, Tienen que haber hecho un... hay que hacer un diplomado, el diplomado se se hace hace donde? en la Cámara de Comercio, ya. en el Centro de Conciliación, que es excelente porque vienen, o sea, para mí es el mejor diplomado que hay porque vienen los que redactaron la ley, ¿sí? Entonces, se presenta una solicitud que ahí sí es recomendable que lo hagan con un abogado especialista en insolvencia. También pueden haber asesores que pueden ser economistas, administradores de empresas, ¿sí? Pero sobre todo que conozcan muy bien de la ley. En estos días hablábamos con varios colegas conciliadores de que definitivamente el trámite sí lo debe llevar un abogado porque en el momento en que haya una etapa que se puede presentar las objeciones o controversias, esto va a un juez civil municipal. Entonces, pues, ¿quién no lo puede hacer un economista ni lo puede hacer un administrador? Porque pues no tiene la facultad para poder hacerlo. Lo que resulta de esa conciliación presta mérito a cosa juzgada y es ley Es para una las partes. sentencia, exactamente. Es ley para las partes. Ustedes lo tienen que saber. Adriana, estamos llegando y hemos llegado al final de este programa, no sin antes decirte que estás cumpliendo, como tú dices, una misión, salir del infierno, de ver la gente sufrir, perdiendo su casa, lo que te trastornó todo ese proceso de decir yo no sigo con esto, aunque nunca le quitaste a nadie, y ahora es la gran defensora para las personas que están en quiebra, que se pueden quedar en quiebra, aparte porque tú mismo dices haberlo vivido. Debe ser muy duro eso, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Complicado estar quebrado uno. ¿Eso deja dormir? No dejan dormir las deudas, no dejan dormir. Da de todo, da depresión, estrés, irritabilidad, de todo. No se endeude. Adriana, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Que Dios te bendiga. Amén, gracias. Y amigo y amiga, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted que me está viendo, sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. No olvide, allí tiene la dirección de la doctora Adriana Ramos Garvira para que usted pueda visitarla sin ningún problema, porque no cobra, oiga bien, no le cobra por la sesión donde usted va a preguntar o de información o lo que se llama... Sí, la consulta. ¿La qué? Que no cobro la consulta. La consulta. La consulta.
El proceso sí lo cobran. La consulta es gratis, pues sí, imagínese. Eso ya es bastante porque el sola consulta lo deja medio tranquilo ya la persona. Ahí para allá ya se va todo. Muy buenas noches.